Estamos aquí en la tarde de Todo para Vos con Florencia Igarza. Ella es comunicadora social, trabaja en un medio de nuestra ciudad, con lo cual tiene mucha cercanía con lo que es la sociedad. Se usa mucho decir que los periodistas, los comunicadores, le toman el pulso a la sociedad. Bueno, ella propone hoy un tema que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la importancia de contar con una estrategia integral. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto. Sí, vamos a hablar de esto, de estrategia de comunicación. Claro, como decías, integral. Vamos a aclarar que comunicación, por ejemplo, partiendo de, hoy no tanto de los medios quizá, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de las estrategias de los gobiernos, de las estrategias gubernamentales. No es solamente difusión, no es mandar un parte con información, eso es difusión nada más. Acá hablamos de una estrategia de comunicación que construye un destinatario, construye un público y todo el tiempo está comunicando con las acciones, o sea, no solamente con lo que dice, cuando da una conferencia de prensa, cuando da una nota periodística, por ejemplo, a un presidente, un gobernador o lo que sea, sino con las propias acciones, con lo que hacen y lo que no hacen. Exacto, porque es mucho a veces lo que se dice y poco lo que verdaderamente se hace, ¿no? Entonces, verdaderamente, la llegada que tiene a las personas, es otra cosa. Sí, y hoy, por ejemplo, está pasando mucho, se puede advertir, quizá con todos los ejemplos que vemos hoy tengan que ver con la pandemia, ¿no? Que es lo más cercano porque estamos hace 1 año y medio con esto. Y uno puede advertir que ya no hay tanto refuerzo o una estrategia, un mensaje comunicacional claro respecto a la pandemia como si había al inicio. De hecho, hasta podemos recordar nosotros como público, como usuarios de las redes sociales, el famoso quédate en casa. ¿Se acuerdan el hashtag quédate en casa? Hashtag quédate en casa. Eso como una cuestión de redes sociales, pero también había más spots comunicacionales, afianzando los cuidados y demás. Y hoy ya como que se ha dejado un poco de lado y lo único que se hace es repetir lo que ya sabemos de memoria, esto de, el distanciamiento, el barbijo, y se lo repite ya con una falta incluso de convicción y sin imaginación política, te podría decir, sin imaginación comunicacional, para decir lo mismo, reforzar esos cuidados, pero decirlo de forma diferente. Exacto, y tenga otra llegada, ¿no? Claro. Y que transforme verdaderamente, Obviamente. Que es un poco lo que se quiere conseguir. ¿Sentís que se han naturalizado ciertos conceptos que tienen que ver, como vos decís, con la pandemia, que es el tema de hoy, porque nos atraviesa, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, obviamente eso es probable que tenga que ver con uno de los factores que nosotros hemos hablado en otros espacios aquí en el programa, que tienen que ver con los valores noticiosos. La pandemia es un tema que lo vemos todos los días. O sea, todo el tiempo tenemos noticias de la pandemia, no solamente todos los días, sino todas las horas de todo el día, así hace 1 año y medio. Entonces es probable que haya incluso un cansancio del público o lo que sea, pero los que no se pueden cansar son, no sé si tanto los comunicadores no tienen la máxima responsabilidad, en transformar una sociedad, son unos actores muy importantes, el periodismo obviamente, pero digo, un gobierno que tiene una responsabilidad, por ejemplo, para que eso no siga aumentando y justamente genere cuidados en la sociedad y tome conciencia esa sociedad, no se puede cansar. Entonces, no podemos estar naturalizando todo el tiempo, 400 muertes por día, que muchos, comentábamos fuera del aire, ¿no? Muchos lo hacen haciendo la analogía con la guerra de Malvinas, por ejemplo, y eso fue una vez, y acá lo tenemos, esa misma cantidad, esa misma magnitud, en un día nada más, y así todo el tiempo. Y vemos, o tal vez, ¿no? También estamos resignados a compararnos con otros países que tal vez ha tenido más cantidad de muerte y a decir, estamos un poco mejor. ¿Mejor que quién? Cuando verdaderamente los muertos se cuentan y a veces decimos, qué bueno, 500 no son tantos. No son tantos y son un montón. O sea, esos conceptos son los que hacen que verdaderamente nada más y nada menos que la muerte, haya perdido lo que significa y por ende, por supuesto, pierde valor la vida. No, seguro. Desde un análisis sociológico yo creo que debe haber muchísimas conclusiones. Pero digo, fíjate qué
cuestión paradójica, pensándolo también desde el plano comunicacional, que es desde el que uno habla, esto de si tenemos una noticia de un accidente, ya sea, no sé, un colectivo que se dio vuelta, un avión que se cayó y hay, no sé, 50 pasajeros que fallecieron o lo que sea, o sea, vemos esa noticia y te quedás mirándolo impactado de una forma, le contás a todo el mundo. Claro, exactamente. Y esto ya no, y estamos hablando de muchísimas más muertes, imagínate. Sí, terrible. Es probable que tenga que ver con esa continuidad de la noticia que ya agota. Pero ahí es donde tienen que actuar los equipos de comunicación de, por ejemplo, un gobierno o de los medios, si quieren también, si les interesa transformar, digamos, esta realidad insensible, podríamos decir, de nosotros mismos, apelar a otros recursos comunicacionales. Por ejemplo, una estrategia de mayor sensibilidad o una estrategia de identificación. Es decir, a ver, cuando comenzó la campaña de vacunación se hablaba mucho de utilizar, bueno, en realidad el término no es muy feliz, pero sino convocar a personas famosas, reconocidas, para que logren una mayor identificación con la vacuna, le pierdan el miedo y demás. Bueno, eso se podría utilizar hoy en día también para el refuerzo de los cuidados, por ejemplo. Exacto. Pero no se está haciendo nada, fíjate. No, absolutamente. Nada. De hecho, las muertes se siguen contando como números, ¿no? Y Tal pareciera cual. que esos números no son personas. No tienen nombre y apellido, familia, contexto, ¿no? Pareciera ser que, bueno, ya no es tanto... ¿Sí? Que muera cierta cantidad de gente. Un número que va quedando frío, lejano y nos aleja de esta realidad que tiene que ver con la vida misma. Pero me gustaría redondear un poco, Flor, con este concepto de comunicación integral. ¿Qué es lo que se debería tener en cuenta? Al menos lo que se puede hacer desde la comunicación en el periodismo y demás. No le vamos a marcar nosotros agenda al gobierno, pero sí alertar para que la gente, bueno, sepa leer esas noticias que llegan a ser noticias, ¿no? De alguna manera en los medios, porque bueno, de algún lado se convierten en eso. Sí, obviamente, pero digo, cuando uno habla también de estrategia comunicacional, viste que también cuando hablamos de la realidad o se presenta un presupuesto, lo que sea, se habla de plan económico. Fíjate que nunca se habla de plan de comunicación. No. Viste que está muy subestimada la comunicación y en realidad termina siendo siempre un factor clave justamente para esa audiencia, para esa sociedad y después para, por ejemplo, el acatamiento de ciertas medidas. Claro. Porque en realidad es para eso. Es para, hoy en día sería muy útil en ese sentido. Y fíjate qué paradójico que quizá las campañas o los spots, por así decirlo, que a mí no me gusta concluir todo en spot, porque insisto, no es todo spot, sino son las acciones, un anuncio importante, también tiene que estar pensado cuándo lo decís, quién lo anuncia, en qué momento, por qué, etcétera. Pero por ejemplo nos quedamos en los spots. Fíjate que el fútbol, por ejemplo, genera una gran identificación. Hay algunos spots de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, que ha hecho durante la pandemia, y yo te diría que han sido o han generado con mayor empatía que propias spots de los propios gobiernos o de medios que podemos ver, que tratan como una comunicación más seria. Es que nos ponen en la piel de la gente, ¿no? Concretamente eso. Sí, utilizan otros recursos, exacto, más afectivos quizá. Es cierto que el fútbol da mucho más para la metáfora, para la cuestión literaria, pero nos trae como una cuestión emotiva. Pero bueno, hay que agilizar la imaginación. Buscar la manera, agilizar la creatividad para poder lograr esa conciencia social que necesitamos, especialmente con este tema que es tan sensible, necesitamos que se dé, porque creo que es una de las herramientas fundamentales para que, bueno, esto tenga otro final, al menos que lo tenga en algún momento. Sí, por favor, ¿no? Pero yo creo que se pueden hacer muchas más cosas y sobre todo prestarle atención a la comunicación, que me parece que eso nunca... ¿Sabes cuándo ocurre? Y en las campañas electorales. En las campañas electorales sí, pero además, ahí te diría, en mi opinión, se la sigue subestimando a la comunicación porque se la reduce a recursos muy básicos, como por ejemplo, bueno... Sí, de dar. No, o también, por ejemplo, construir un candidato, viste, la típica afín a la gente, cercano, como un hombre a una mujer común y corriente. Se la sigue subestimando, es mucho más que eso. Hoy podríamos hablar... y mira, con esto cierro. Hay un concepto que me gusta mucho de un sociólogo que se llama Erving Goffman, que es realización dramática o dramatización, que es como exagerar el comportamiento, exagerar nuestro accionar. Y hoy en día, por ejemplo en la pandemia, eso lo podrían hacer
nuestros dirigentes, lo podrían ser los propios periodistas también, nosotros mismos. Creo que la que lo empezó a utilizar es la ministra de Salud, Carla Bisotti, de ir, por ejemplo, a cada entrevista con barbijo, por ejemplo, ¿viste? O incluso estás en una reunión, el presidente está en una reunión, imagínate si lo vemos al presidente reunido y pone la mano así, dice distanciamiento, y empieza a marcar exageradamente los comportamientos de cuidado. Sería también otro mensaje. Y claro que sí. Por lo contrario, digo, estamos viendo a veces, y sacando a la investidura presidencial, cualquier ciertas persona, personas que son públicas y que debieran transmitir otro tipo de mensaje que, como vos decís, no necesariamente tiene que ser el dicho, que tienen el comportamiento totalmente fuera de lo que vos mencionás, inadecuado para el momento que se está viviendo, y verdaderamente eso, pega muy mal en la sociedad, para decirlo de esa manera. Lo mismo de los medios también, digamos, los comunicadores, justamente qué público están construyendo. Yo veía que a veces explican cuestiones técnicas con emojis, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué? O sea, ¿qué están construyendo allí del otro lado? Como alguien que solamente lo va a entender por emojis, necesitamos dibujitos para entender. Bueno, ha ocurrido en alguna ocasión, y sin ánimo de traer a colación algo concreto, pero digo, para este y otros temas, ha ocurrido que para transmitir un mensaje a los niños, se usaba la figura del payaso, ¿no? O algo que tenía que ver con una carita feliz o algo gracioso, aunque lo que se vaya a transmitir es algo muy poco feliz. Entonces seguimos con ese estereotipo, si se quiere, en la sociedad, que no construye, sino todo lo contrario, y de lo que no aprendemos nada. Me encantó tu mirada, Flor, para que muchos y muchas tengan en cuenta, abran un poco más los ojos, no sé, para que este discurso llegue por ahí a quien tiene que llegar, y para que, aprendamos a tener esta mirada integral. Sí, tal cual, y nosotros advertir justamente cómo nos están construyendo nosotros mismos del otro lado también. Bien, un gusto, Florencia, tenerte aquí en la tarde. Te esperamos muy pronto para seguir analizando temas que tienen que ver con la comunicación, pero que en definitiva, marcan el pulso de la realidad y de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Atención, porque ya tenemos al ganador o ganadora de este lindísimo regalo que nos había dejado Ferretería 480, y ahora sí, les contamos, y ya lo tenemos en pantalla, al ganador. Mónica Ronzi. Felicitaciones al ganador. Le contamos que tiene que pasar por la Ferretería 480. Allí tienen los datos en pantalla para buscar este lindísimo premio. Gracias entonces a nuestro anunciante, Ferretería 480, y aprovechamos esta instancia para saludar a todos los padres en su día. Mañana se celebra el Día del Padre, así que desde aquí vaya un saludo a los padres y también a los que ejercen este rol de paternal. Ahora sí, continuamos en la tarde de Todo para Vos. Sumate a la moda Showroom y animate a más. María Q, calzado Lola Roca, carteras Ruggeri Batz y carteras de cuero Casia. Todo en indumentaria femenina. Musín, Luba y Agustina Domínguez. Atendemos solo con cita previa. 358-4865-689. María Q, Río Cuarto. Descubrí mucho más en Instagram. Meg Nails, de María Eugenia Heller, distribuidora oficial y educadora silver de Mia Secret Argentina. Uñas esculpidas y belleza de pies. Te espera en Arturo Mevas 1029 Local 3, Río Cuarto. Comunicate al 3584-852-263 o a las redes de Instagram y Facebook @María Eugenia Heller. Meg Nails.
Dietética y almacén saludable a granel. Todo para una alimentación sana y variada. Productos aptos para celíacos, diabéticos y veganos. Seguinos en redes. A granel. Chile 94, Banda Norte. Otro año junto a vos, cuidando lo que amás. Somos parte de este vínculo humano-animal. Medicina Veterinaria Mariela Varese, en Suipacha 697, un mundo para tu mascota.